Y seguimos por la gracia de Dios en este día, lunes 19 de julio, aquí en Advenimiento TV y Radio Advenimiento, compartiendo para ustedes el estudio de la lección de la escuela sabática. Nos encontramos aquí en el piso bajo de la oficina del ministerio de la obra médica misionera que tenemos en Shepherd, Texas, donde pues con el favor de Dios construiremos el centro de estilo de vida y para el cual todavía pues no hemos comenzado por los diferentes obstáculos que han aparecido en el camino, pero sabemos que Dios está al control y en su tiempo Amén. Los obstáculos serán quitados y daremos inicio a la construcción. Mientras tanto, pues ya estamos disfrutando de esta bendición que Dios nos dio y que ha sido remodelada por la gracia de Dios y el Amén. Apoyo de los que nos han estado ayudando. Una vez más, aprovecho para invitar a aquellos que quieran unirse con nosotros para hacer la obra, a que envíen aquí diezmos, ofrendas y donaciones especiales. Recuerden que con estos diezmos y ofrendas y donaciones, nosotros pagamos 4 canales de televisión y una radio que proclaman las 24 horas al día el mensaje de la verdad presente. Gloria a Dios. Y también con esos diezmos, ofrendas y donaciones especiales, también estamos levantando este centro de estilo de vida aquí en Shepherd, Texas, donde el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles, como es la Reforma Pro Salud, se agitará fuertemente y donde gratuitamente atenderemos a las personas que vengan aquí a tratarse de alguna enfermedad. Todo esto, hermanos, como de gracia Dios nos lo da, de gracia también lo queremos hacer. Amén. Y es ahí donde animamos a aquellos que se sientan motivados a unirse a nosotros, a que envíen esos diezmos y ofrendas aquí a nuestro ministerio. Ya la aplicación Cele, muchos la están usando y por ahí transfieren pues sus donaciones utilizando el número 214-881-4029 que allí aparece en la pantalla para mandar por la aplicación Cele. Otros llaman a ese número de WhatsApp que aparece allí, más 1-214-881-4029, pidiendo información sobre cómo hacerlo por PayPal, sobre cómo hacerlo a través de, digamos, en el momento con la tarjeta de débito, enviando cheque o money order a la dirección que les damos. Bueno, hay muchas formas, hermanos, y con gusto se las compartimos. Ese es el teléfono que este servidor siempre carga y yo allí recibo las notificaciones cuando alguien envía algo por Cele o cuando alguien me llama y dice sáquelo de una vez de la tarjeta. Este es un llamado que es para aquel que crea que esto que hacemos está siendo guiado por Dios y que desea unirse a nosotros. Si usted no cree esto, pues le respetamos y no es para usted. Pero sabemos de que hay personas que Dios tiene apartadas para unirse a apoyar la obra y por eso hacemos la invitación. Gracias a los que nos han apoyado y gracias a los que nos sigan apoyando. Todos los días estamos abiertos para recibir cualquier donación, no importa la cantidad. Hermano Carmelo, que me alegra que esté aquí conmigo otra vez para estudiar juntos la lección. Gracias, varón. Buenos días a ustedes, hermanos, hermanas que nos escuchan, que nos ven por los diferentes medios. ¿Verdad? Es un día hermoso, un poquito nublado, pero estar en un lugar tan agradable. Me imagino yo que algunos de ustedes vinieron por aquí, vieron cómo estaba esta casa, ¿verdad? Ahora, pues para honra y gloria al Señor, se siente la paz, se siente todo el orden, se siente bonito porque, ¿verdad? Desde que yo entré en la mañana, pues pude ver un cambio porque ya tenía algunos días que no venía por aquí, pero se ve hermoso. Y todo lo hermoso, el Señor es el que lo provee. Así es que tú y yo, hermanos, amanezcamos también con ese ánimo, con ese gozo, con esa visión, ¿verdad? De que el Señor está con nosotros. Que el Señor nos bendiga. Vamos en este momento a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy. Hermano Carmelo, por favor. Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias por su amor, dándole las gracias porque en este otro día usted nos ha permitido estar aquí para seguir continuando con estas lecciones que son necesarias para nuestra vida espiritual, para que cada día, Señor, podamos sentir esa necesidad de caminar con usted.
Escóndanos en el hueco de su mano. Y también, Señor, que todo lo que hagamos sea motivado por su Santo Espíritu. Así es que bendiga estas lecciones, bendiga a los que las oyen, los que las miran, y también bendiga a nuestra hermana en los controles para que todo sea para honra y gloria suya. Amén. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo que experimentó Pablo y Silas allá en la mazmorra de Filipos, y que a manera de continuación del incidente ese, estamos nosotros ahora meditando, reflexionando sobre lo que debemos aprender. La lección de hoy dice que hay una lección para nosotros en cuanto a la actitud que Pablo y Silas mostraron en aquel calabozo. Hay algo, hermanos, que debemos tomar en cuenta sobre la actitud de ellos, porque como veíamos la semana pasada, ellos se pusieron a cantar. Ellos allá adentro, quizás dijo Pablo, aquí está bien interesante para una campaña evangelística. Silas, ponte tú a cantar, ten el servicio de canto y yo voy a predicar. Hermanos, en esas condiciones, estos hombres comenzaron a hacer la obra. Bueno, esta es una lección para nosotros. Y al considerar, hermano Carmelo, esa actitud de Pablo y Silas, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, para eso vamos a la palabra del Señor, lo que nos dice en Filipenses 2, 14 y 15. Dice Filipenses 2, 14 y 15, nos dice: haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprochables y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo. Como hemos estado hablando, hermanos, todo esto que hemos estado leyendo son vivencias de hijos de Dios, y esas vivencias es una lección para nosotros, porque también no vamos a estar exentos de eso. Así es que, ¿qué es lo que debemos hacer? Si tú y yo hasta ahorita todavía no hemos tenido esa relación estrecha con el Señor, completa, porque yo en lo personal puedo decir que cuando vienen momentos difíciles, hermanos, como que me achico, como que me... no sé, siento una desconfianza, y mucho menos a veces se me viene a la mente rápido clamar al Señor, como el niño chiquito cuando está en peligro que clama a su mamá, a su papá, ¿verdad? También a mí eso a veces, no sé, se me va, hermanos. Y yo estas lecciones, como he dicho en otras lecciones anteriores, yo las estoy analizando, estoy reflexionando en mi vida espiritual, cómo estoy, si me vinieran estas experiencias que estos discípulos tuvieron. Así es que estas lecciones son para nosotros, y que el Señor nos ayude y nos bendiga para que cuando lleguen esos momentos, pues escondernos en el hueco de la mano del Señor. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Qué significa esto? Que si la providencia de Dios ha permitido que pasemos por una adversidad, si la providencia de Dios ha permitido que terminemos ante un juez y luego en una cárcel, o es más, si en la providencia de Dios nosotros terminamos como Esteban, apedreado, o como otros que fueron aserrados. Hermanos, si en la providencia de Dios nosotros nos tocara sufrir, dice el apóstol Pablo, háganlo todo, sin murmuraciones ni contiendas. Amén. Es decir, no se quejen, no cuestionen, no critiquen. Sencillamente acepten esa situación que se está presentando en sus vidas. Pero saben, hermanos, que para nosotros poder no cuestionar a Dios, no criticarlo, no decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué si yo lo único que hago es hacer lo recto delante de tus ojos? Sabe que para no caer en esa situación de
de contender con Dios, de cuestionarlo, de murmurar. Hermanos, para no caer en eso, cuando la situación se ponga difícil desde el punto de vista político, religioso, nosotros, hermanos, deberíamos desde ya, ir comenzando, hermanos, a no murmurar, a no cuestionar y a no criticar a Dios por las cosas que nos pasan. A veces, como no entendemos que estamos en el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, a las primeras adversidades, hermanos, que nos pasan, lo primero que viene al pensamiento es, bueno, ¿y no soy cristiano? ¿Por qué de que me hice cristiano me pasa esto y esto? Mira, bien la estaba pasando cuando yo no era nada y apenas me hice cristiano, lo primero que hicieron en el trabajo fue correrme. Perdí el trabajo y ni explicaciones me dieron, solo me dijeron hasta aquí llegas. No entiendo por qué ahora que soy cristiano. Nunca deberíamos de hablar así, de que por qué ahora que soy cristiano. No hay que murmurar. Hay que ser como Job cuando dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. En otras palabras, hermanos y hermanas, en las diferentes situaciones que se nos dan en la vida, nosotros sepamos a ser sumisos al Señor, a someternos a su voluntad. Y dice que cuando nosotros hagamos eso, vamos a ser, dice, irreprensibles y sencillos hijos de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Que entonces aprenderemos la verdadera humildad y entonces seremos sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Es decir, no habrá motivo por el cual nos estén señalando. Al contrario, va a haber más de alguien que va a sentir compasión y más de alguien es posible que Dios lo use para que se ponga de nuestro lado y nos defienda. Pero si empezamos a murmurar, si empezamos a cuestionar, si empezamos a criticar a Dios, si empezamos a gritar y a pelear derechos, hermanos, pues entonces, ¿por qué nos van a conocer? ¿Daremos un buen testimonio? Y eso es, hermanos, lo que tenemos que aprender de Pablo y Silas, que ellos se pusieron a cantar. Miren qué interesante que Pablo, él tenía ciudadanía romana. Y él bien podría haber gritado, esta es una injusticia la que están haciendo conmigo. Ustedes me están violando mis derechos porque yo también tengo ascendencia romana o yo también tengo nacionalidad, ciudadanía romana. Pablo bien podría haberse puesto a pelear porque le estaban violando sus derechos. Pero no. Pongámonos a cantar, Silas. Pongámonos aquí a alabar al Señor. Eso, hermanos, como dice la lección de hoy, eso es una lección para nosotros. Amén. Ojalá nosotros, hermanos, lo podamos entender y al mismo tiempo comenzar a vivir desde ya. Porque a veces, hermanos, vienen pruebas. A veces hay personas que se les muere la mamá. Y yo escucho cuando dicen, ¿por qué Dios? O se les muere un hijo. Y dicen, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? O les pasa alguna situación difícil. Hay cristianos que se decepcionan tanto a veces que ya después ya no quieren seguir en las cosas de Dios. Es más, conozco a alguien que desde que se le murió un pariente, no volvió más a la iglesia. Y cuando se le preguntó por qué, ¿sabe lo que dijo? Porque yo le pedí al Señor que me sanara a esta persona que tanto amé. Le pedí que me la sanara y Dios no me oyó y murió. Entonces para mí, Dios no existe. Y así, hermano, la gente razona muchas veces y miren, abandonan al Señor. Pablo y Silas no abandonaron al Señor porque los metieron a la cárcel. Y a veces nosotros por cositas a veces más leves estamos abandonando al Señor, estamos abandonando los caminos de Dios. Dice Pablo, hagan todo sin murmuraciones y contiendas y van a ser sencillos, humildes, irreprensibles y sin mancha aquí en este mundo. Bueno, vamos a ver cómo la sierva del Señor, Elena White. Aquí, hermano Carmelo, usted va a leer, por favor, la primera declaración que está en los Hechos de los Apóstoles, página 174.
y ahí pues hace su comentario. Y luego este servidor va a leer la otra y comentamos los dos. ¿Qué le parece? Ok, está Adelante. muy bien. Sí, aquí nos lo dice en Hechos de los Apóstoles, página 174. En la completa oscuridad y desolación de la mazmorra, se animaron el uno al otro con palabras de oración y cantaban alabanzas a Dios por haber sido hallados dignos de sufrir oprobio por su causa. Sus corazones estaban alentados por un profundo y ferviente amor hacia la causa de su Redentor. Pablo pensaba en la persecución que había hecho sufrir a los discípulos de Cristo y se regocijaba porque sus ojos habían sido abiertos para ver y su corazón para sentir el poder de las gloriosas verdades que una vez despreciaba. Con asombro, los otros presos oyeron las oraciones y los cantos que salían de la cárcel interior. Habían estado acostumbrados a oír gritos y gemidos, maldiciones y juramentos que rompían el silencio de la noche, pero nunca antes habían oído palabras de oración y alabanza subir de aquella lóbrega celda. Los guardianes y los presos se maravillaban y se preguntaban quiénes podían ser estos hombres que, sufriendo frío, hambre y tortura, podían sin embargo regocijarse. Ay, hermanos, yo me pongo a pensar, y yo sé, ¿verdad? Dice uno siempre lo lógico. ¿Cómo se va uno a cambiar de actitud cuando uno está pasando por una situación, ¿verdad? Como en este caso, ¿cómo se va uno a regocijar cuando después de maltratado todavía te avientan ahí en las celdas y aparte de eso todavía te aprisionan más, ¿verdad? Pero Pablo había aprendido una lección. ¿Se recuerdan ustedes cuando él estaba presenciando el martirio de Esteban, discípulo del Señor? Él no miró ni una amenaza, ni una injuria, no nada de venganza, sino al contrario. Señor, perdónalos, ¿verdad? Porque no saben lo que están haciendo. Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Esas palabras pues no le salen a uno en momentos y situaciones así, ¿verdad? Pero hermanos, esto nos está enseñando que aún allí, como dice Filipenses 4:4, fíjense, vamos a Filipenses 4:4 que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Hermanos, siempre, esa palabra siempre quiere decir en todo momento, no importa la circunstancia, y eso para hacerlo de nosotros efectivo, necesitamos, como he dicho antes, tener esa comunión con el Señor estrecha, esa confianza puesta en Él, que si estas lecciones que estamos leyendo hoy y estudiando son para nuestro propio bien, porque el discípulo de Jesús no está exento como dijimos en otras lecciones, ¿verdad? Cuando sale fuera de su zona de confort, ahí es donde se aprende y donde se ve quién es verdaderamente hijo de Dios. Así es que, como dice también aquí, dice que Pablo pensaba, como dije antes, ¿verdad?, en la persecución que había hecho sufrir a los discípulos de Cristo, y pensaba también en lo de Esteban. Pero también, hermanos, una cosa muy importante. Aquí estamos viendo que el estar, ¿verdad?, de compañero con otra persona, eso ya cambia mucho la situación que estando una persona sola. ¿Por qué? Porque aquí vemos que se daban ánimo uno al otro. Que mientras Pablo empezaba a cantar, Silas lo seguía, o si Silas empezaba a orar, Pablo también ahí se le unía. Así es que, como dice por allá Proverbios, que son dos mejor que uno, ¿verdad? Porque si uno cae, el otro lo levanta. Y hermanos, esto es lo que da confianza también más. Aparte, claro, la compañía del Señor, que es la más importante, pero también como humanos necesitamos animarnos unos a otros. Porque como decía aquí el varón, ¿cuántas personas no se salen de la iglesia por ciertas circunstancias o excusas o lo que le llamemos, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros pues ni siquiera sabemos por qué se salió, ¿verdad? Ni siquiera una hablada o una palabra de consolación, una palabra de levantar el ánimo de esa persona? Aquí podemos verlo en estos discípulos que los dos estaban conectados, ¿verdad?, en el mismo espíritu, y que así tú y yo también podemos hacerlo, hermano.
Y noten ustedes, hermanos, la condición en la que estaban ellos allí. Pues dice acá que Pablo y Silas, dice el don profético, Pablo y Silas sufrieron la pérdida de todo. Fueron azotados y arrojados brutalmente al piso frío de una mazmorra, en una posición muy dolorosa, con los pies elevados y sujetos en el cepo. Imagínate el cuadro. Tendidas las espaldas en el puro piso frío y los pies levantados en el cepo. ¿Quién se puede escapar ahí? Y aparte de eso, varón, como dice por ahí también, áspero el piso, hermanos, donde se siente que no está parejo. Muchas veces estamos acostumbrados a dormir en algo parejo, pero en algo donde está áspero, donde algo que está picudo, sí, pues ¿quién va a poder dormir? Hoy en día uno puede ver a veces a los presos, a veces las noticias muestran que los meten y rápido lo que aparece ahí es una cama. Aquí Pablo y Silas no tenían una cama. Los presos los meten allí y lo primero que hacen es quitarles las esposas o las cadenas, lo que sea, y ya los dejan allí en su cama. Aquí no, hermanos, aquí los pusieron en una posición muy dolorosa, con los pies elevados y sujetos en el cepo. El cepo era un instrumento de madera donde el pie entraba, era un instrumento de madera que tenía un hoyo, el pie entraba allí y luego eso, hermanos, era cerrado. ¿Y cómo, pues, se podía escapar una persona y la incomodidad que eso le causaba? Bueno, dice que ellos entonces, en esa posición, llegaron, pregunta aquí, ¿llegaron protestas y quejas a los oídos del carcelero? ¿O no? Dice. Desde el interior de la cárcel se elevaron voces que rompían el silencio de la noche con cantos de gozo y alabanza a Dios. Gloria a Dios. Animaban a estos discípulos un profundo y ferviente amor por la causa de su Redentor, a favor de la cual sufrían. ¿Qué les parece? Esta es la actitud que debemos orar desde ya, para tenerla desde hoy en las pequeñas pruebas que podamos tener, y así, hermanos, también tenerlas en las pruebas más difíciles. ¿Qué sigue diciendo para cerrar la cita, hermano Carmelo? Dice, en la medida en que la verdad de Dios llene nuestro corazón, absorba nuestros afectos y rija nuestra vida, tendremos por gozo el sufrir por la verdad. Ni las paredes de la cárcel, ni la hoguera del martirio podrán entonces dominarnos, ni poner obstáculos a la gran obra. Ven, oh alma mía, al Calvario. Observa la humilde vida del Hijo de Dios. Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto, nos lo dice Isaías 53:3. Contempla su ignominia, su agonía en el Getsemaní y aprende lo que es abnegación. Estamos padeciendo necesidad, también la padeció Cristo, la majestad del cielo, pero su pobreza era por causa nuestra. Nos confiamos entre los ricos, así se contaba él también, pero consintió por causa nuestra en hacerse pobre, para que por su pobreza pudiésemos ser hechos ricos. En Cristo tenemos la abnegación ejemplificada. No estamos haciendo una 20ª parte de lo que podríamos hacer si estuviéramos despiertos. Hermanos, qué triste, ¿verdad? Es el adormecimiento espiritual. Es feo, y yo creo que tú y yo lo hemos experimentado, hermano, hermana, ese adormecimiento, porque en mis 40 casi años de estar en la iglesia, ¿verdad? La mayor parte de ese tiempo, el adormecimiento, pues lo sentí. El adormecimiento es el enfriamiento, y por lo ende, como dicen, ¿verdad? Allá en Apocalipsis 3, la tibieza. Ay, hermanos, es triste, ¿verdad? Y estas lecciones nos deberían de estar despertando, nos deberían de estar como una alarma, ¿verdad? De anunciándonos que vienen cosas con estas situaciones que estamos viviendo. Nos deberían de despertar de esa somnolencia, de esa indiferencia, de esa tibieza. Y como sigue diciendo aquí, ¿verdad? Que todo eso que estaban pasando los discípulos no era más que los estaban animando. ¿Por qué? Porque ellos se recordaban, ellos sabían que el Rey del Universo había pasado todas esas cosas y peores todavía, peores, porque ahí lo podemos ver, que siendo él rico se hizo pobre por ti y por mí. Así es que,
Hermanos, nosotros, como dije antes, muchas veces estamos pasando cosas porque nosotros mismos nos las provocamos. Pero cuando hagamos cosas en el nombre del Señor y que nos pasen, pues ahí hay que regocijarnos, hay que darle gloria a Dios, porque no es por nosotros mismos, sino es por causa de Él. Así que si no nos es suficiente la experiencia de Pablo y Silas para animarnos, hermanos, ante la prueba, entonces la sierva del Señor dice, vengan a la cruz del Calvario. Amén. Vengan allí, dice, y contemplen. Vengan allí y miren la humilde vida del Hijo de Dios. Vean cómo, en calidad de varón de dolores y experimentado en quebranto, Él está sufriendo. Contemplen su ignominia, su agonía, todo lo que Él padeció. Si Pablo y Silas no te inspiran a querer imitarles, ve a Cristo entonces, míralo sufriendo. Míralo cómo experimentó quebranto, pero grande, por causa de nosotros. Yo creo, hermanos, que tanto Pablo, Silas como Cristo nos dan una gran lección. Amén. De la manera de cómo debemos encarar, digamos así, el castigo injusto que nos hagan, el oprobio, la persecución, hermanos, la prisión. Pablo, Silas y Cristo nos enseñan cómo debemos encarar. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. No murmuró, no gritó, no protestó, como Pablo y Silas tampoco lo hicieron. Hermanos, hay que orar por esto, para que el Señor nos dé esta actitud ahora. ¿Qué les parece? Una cosa, varón, ¿verdad? La sierva del Señor, no me recuerdo ahorita el libro, pero yo creo que tú, hermano, y tú, hermana, sí te has de acordar, que nos dice que si nosotros contempláramos la vida de Jesús, más en sus últimas escenas, ¿verdad? Nuestra vida sería diferente. El Señor nos bendiga. Exacto, vamos a orar. Amante Dios y Padre, te pedimos que nos des, por favor, la actitud de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, sí, Señor. Como también la actitud de tus siervos Pablo y Silas ante la adversidad, el sufrimiento, la persecución y todo, Señor, lo que se pueda venir en nuestra contra. Sí. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a ser personas que nos sometemos a tu voluntad, que no protestamos, no nos quejamos y sencillamente aceptamos lo que en tu providencia permitas que nos pase. Sí, Señor, sabemos que fácil es hablarlo, pero cuando llega, Padre, pues reaccionamos de otra manera y por eso te estamos suplicando que nos cambies, que nos des una transformación, Señor, total a nuestra manera de ser, de tal forma, Padre, que encaremos la adversidad sin murmuración, sin contienda, con sencillez. Sí, Señor. Y Padre, así nosotros podamos reflejar tu carácter. Pedimos, Señor, que si estamos pasando por una prueba ahorita, ya sea a nivel de familia, a nivel de trabajo, a nivel de cualquier cosa, Señor, que nos está haciendo sufrir, si estamos pasando por alguna situación difícil, ayúdanos, Señor, desde ya a aplicar lo que hemos estudiado. Amén. A no murmurar, a no contender, solamente esperar en ti y confiar que tú pelearás por nosotros ese pleito. Sí, gracias, Señor, por inspirarnos, por ayudarnos a que podamos entender cómo se debe enfrentar la prueba y rogamos que así sea desde ahora en cualquier prueba que tengamos. Sí. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.